Yo soy Carolina Porras y te doy la bienvenida a esta quinta temporada de Alquimia y Abundancia, el podcast. Aquí encontrarás reflexiones, meditaciones, preguntas poderosas y momentos honestos que nos devuelven al corazón. Respira, relájate y disfruta este espacio, este momento de conciencia cotidiana, tu recordatorio de que la alquimia está siempre a un pensamiento de distancia. Amores de mi corazón, les doy la bienvenida a este episodio número 87 de Alquimia y Abundancia. ¡Wow! 87 es un gran número. Hoy tengo un invitado súper especial, él se llama Benjamin Segers, es mi maestro de psicología budista, de meditación y es el director del Instituto Mindfulness en Chile. Lo invité a tener una conversación bellísima, este es un episodio largo y muy sustancioso. Tiene algunos temas en el sonido y la edición, por favor recíbanlo con todo el amor. Recuerden que aquí yo grabo, edito y hago toda la postproducción, pero no sé bien qué pasó con las voces en este capítulo. Pero no quería no compartirlo, no quería no abrirle las puertas a Benja, a esta comunidad bellísima, y yo sé que ustedes son súper amorosos y van a sacar de aquí lo mejor del mundo. En la descripción de este episodio van a encontrar todos los datos de Benjamín, del Instituto Mindfulness y de dónde lo pueden contactar, así como toda la información de Alquimia y Abundancia, de Alma Yogi. Y antes de comenzar, para no interrumpirlos en la mitad del episodio, quiero recordarles que en septiembre nos vamos para Bali con Punto Cero Retiros. Aún quedan algunos cupos. No se pierdan este viaje y este peregrinaje maravilloso. Así que si tú me estás escuchando y sueñas con ir a Bali conmigo y con Laura, pues este es el momento. Toda la descripción, toda la información en la descripción de este episodio. Aquí los dejo con Benja. Amores, bienvenidos a este nuevo episodio de Alquimia y Abundancia. Hoy tengo un súper invitado. Traje desde Chile a Benjamin Segers. Él es psicólogo clínico, tiene más de 15 años de experiencia en este mundo del estudio de la mente y la psique. Es director del Instituto Mindfulness y tengo el honor de llamarlo maestro. Él fue mi profesor de psicología budista. Si ustedes escucharon la temporada pasada, seguramente en miles de episodios me escucharon decirles, ahora que estoy estudiando psicología budista, en estudios de psicología budista, pues les traje a mi maestro. Benja, bienvenido a este espacio. Hola, Caro, ¿qué tal? Qué honor estar acá. Me considero un amigo y, y muy contento de tener la oportunidad de conversar hoy día contigo. Ay, sí. Bueno, pues quiero contarles un poco de mi percepción de Benja. Siempre trato de hacerle a la audiencia una imagen gráfica de con quién estamos hablando. Les Mm. confieso que a Benja lo conozco en una cuadrícula de pantalla, pero esto se va a acabar porque en diciembre va a venir a Colombia. Benja es un tipo con cara contenta, con ojos profundos, es papá Mm. joven como muchos de nosotros, haciendo familia y apostándole a la salud mental. Y hay algo que admiro mucho en ti y es la coherencia y la entereza con la que entregas la información. Y quiero Mm. preguntarte, Benja, la primera pregunta que les hago a todos y es, ¿cómo ha sido tu vida hasta acá? ¿De dónde saliste? ¿Por qué Benja es Benja? ¿Cómo ha sido tu niñez, tu juventud? Que te imaginen y nos imaginemos un poco tu camino. Ajá. Bueno, esa pregunta es bien grande, ¿no? ¿Cómo ha sido la vida hasta acá? Eh, bueno, yo pienso que hay varias cosas que explican mi presente, por así decirlo. Yo nací, bueno, en Chile, en Santiago, capital, en una familia que somos 5 hermanos. Así que harta experiencia de familia, eh, muy agradecido de mis papás, que están juntos, que nos educaron harto en convivir, en saber relacionarse entre hartos hermanos. Y también mis papás eran una mezcla que a mí siempre me parece interesante, porque mi papá es más matemático, ingeniero, bien ordenado, y mi mamá es profesora de religión. Ujú. Ella hacía, eso sí, no en una forma académica, y eso a mí me marcó harto, sino en una forma, ella hacía las clases de religión en un colegio. Ujú. Entonces, una forma
diría más sencilla y más de corazón, más de corazón. Y en el colegio que yo fui, que para mí fue un colegio muy importante, fue un colegio católico, hicimos también muchos años de servicio social. Entonces, por ejemplo, acá en Chile hay muchos pueblos que eh, son mucho más pobres y con viviendas más precarias. Íbamos en verano y invierno a ayudar a la construcción de sus casas, por ejemplo. Ujú. Eh, que al final hoy día me doy cuenta que era un beneficio sobre todo para mí porque hacíamos lo posible, éramos niños, hacíamos lo posible por ayudar a construir, pero en verdad era conocer la realidad de mi país, conocer distintas situaciones, eh, entregar tiempo a otros. Eso a mí me marcó mucho, como Mm, de dónde vengo, por decirlo. qué Y al, interesante. sí, y al mismo tiempo siempre tuve no sé, una sensibilidad contemplativa, por decirlo. Entonces, en esa instancia que a mí me gustaba mucho estar con gente, estar construyendo, pero de pronto, no sé, en la noche, a los momentos que eran más de silencio, o hacíamos de vez en cuando alguna oración nocturna o con algo de música, y para mí eran los mejores momentos. Ujú. Eh, entonces siempre tuve un pie en ambas cosas, en cómo poder en cómo poder estar relacionado con nuestro contexto y nuestra realidad, con los pies en la tierra, por así decirlo. Y también una gran pregunta por qué es esto, este misterio en que vivimos. Y, o sea, de chico me acuerdo, salía a caminar al mar y miraba al mar, era como, tenía mucha inquietud por, wow, ¿qué es esto? Wow. Y tú eres muy contemplativo. En realidad, las conversaciones contigo tienen mucho vacío, lo que me ha enseñado a contemplar también. Ujú. Y entonces decides estudiar psicología. Tal cual. Y no tenía claro que quería estudiar, porque alrededor de los 16, de los 17, leía mucha poesía, hacía muchas fotos, me sentía muy atraído por el arte. Eh, en esa época también comencé a conocer algo de la meditación por mi cuenta, porque yo estaba en un colegio católico, pero llegaron a mí algunos libros de budismo y me sorprendieron mucho, Ujú. porque la psicología y el catolicismo hablaban, no sé, de Dios, de la oración, de ayudar al otro, pero el budismo hablaba del mundo interior, de una manera que yo no había escuchado, de, de trabajar con nuestra mente. Yo todo el colegio tuve diagnóstico de déficit atencional, además. Entonces, ¿Qué? en serio, entonces a mí me da mucha risa porque los profesores me consideraban que yo estaba muy distraído y era una curiosidad muy grande por la mente, por cómo funciona, cómo que prestar atención. Y entonces leía un montón de eso, hasta que una cosa a la otra me llevó al yoga. El yoga fue una Ujú. primera puerta súper importante en mi vida, de comenzar a practicar mucho yoga y empezar a conocer mi cuerpo. Eso fue algo que yo sentí que no conocía. No. Precisamente porque en esa época estaba tomando medicamentos para el déficit atencional. Mi experiencia era que me desconectaban del cuerpo. Me dejaban más tranquilo, pero me disociaban un poco. Ujú. Entonces, ya alrededor de los 19 años, ya con un poco de práctica de yoga y descubrí que tenía un cuerpo y que era increíble y sentía que podía conectarme más y más con mi cuerpo, decidí dejar esos medicamentos. Eh, Valiente, así, voy a dejarlos. los dejé así de una y la verdad es que siento que ahí como que comenzó mi vida. Mm. Suena como grandioso decirlo, pero la sensación de estar presente y despierto la empecé a conocer ahí. Cuando dejé los medicamentos y al mismo tiempo tenía más relación y más relación con mi cuerpo. Mm. Y mi sensación fue, no hay tiempo que perder. Eso lo recuerdo muy claramente, no hay tiempo que perder. O sea, tengo 19 años, me siento vivo, me siento presente, no hay tiempo que perder. Es increíble estar vivo, no hay tiempo que perder. Eso lo sentía muy fuerte. Mm. Sabes que he escuchado mucho esto de personas que dejan la medicación y obviamente yo siempre creo que cada caso es particular y que ahí tiene que haber
un proceso personal, pero recuperan ese sentido de la vida, como no hay tiempo Ujú, que perder, lo he escuchado bastante. ujú. Y yo te lo digo siendo psicólogo con mucho respeto a procesos de medicación, sobre todo Ujú, cuando sean, en mi opinión, por periodos determinados, con objetivos claros. Eh, lo que yo necesitaba es que alguien me enseñara a prestar atención. ujú, Eh, Siempre me acuerdo que Verónica, te voy a hablar de quién era Verónica. Verónica, que fue mi gran maestra en la meditación, ella decía que un día llegó al centro de meditación, a un retiro, un director de un colegio. Y estuvo 3 días en meditación. En la práctica de meditación y el tercer día, bueno, ¿cómo les fue? Levanta la mano y decir, pensar que nos pasamos en el colegio todo el día gritándole a los niños y niñas, presten atención, pero no sabemos ni cómo hacerlo. mm, Entonces, en ese sentido, para mí estas inquietudes con la meditación y que el yoga me llevó a la meditación, fue algo que estoy muy agradecido porque me dio un camino, uno, para prestar atención y no estar tan distraído, pero dos, para darme cuenta que esa distracción también era una gran curiosidad. Me gusta más la palabra curiosidad. Entonces, un mm, camino para esa curiosidad conducirla ¿a qué? A esto, a la vida, al misterio, a lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. mm, guau. Y entonces, a través del yoga y la meditación, encontraste ahí el camino de la vida. Qué interesante. Pero seguiste insistiendo en esto. Sí, en ese entonces yo había entrado a lo que en Chile se llama un bachillerato en ciencias sociales, que son varios cursos de varias cosas al mismo tiempo, y tú después conduces a una carrera específica y tenía clases de historia, de literatura, en fin, y tuve algunas de psicología. Ujú, Y las de psicología me encantaron. Dije, esto me gustó. Acá me están explicando un poco qué es la mente, cómo funciona, qué cosas pasan. Y yo pensé que iba a estudiar literatura y terminé, bueno, en la escuela de psicología y me gustó mucho. mm. Y lo otro que me pasó, que en el colegio yo tenía siempre muy malas notas y cuando empecé a estudiar psicología y me di cuenta que esto realmente me gustaba, me empezó a ir muy bien. Oh, wow. Y mi familia no me creía, o sea, yo tampoco me lo creía. Yo llegaba a la casa con una buena nota y decían, ¿qué? ¿A Benjamín le fue bien? Entonces, para mí fue todo un gran descubrimiento porque yo tenía una identidad asociada. Soy distraído, no soy muy inteligente, bueno, no importa. Y de pronto descubrí que tenía mucha capacidad de prestar atención, se aprendía a relacionarme con mi mente y esa curiosidad era, ahí mismo estaba mi intelecto, en mi curiosidad, en mi ganas de saber. Mm, qué interesante. Esto de cuando encontramos en donde en el corazón Ajá, ajá. todo se ordena. Y yo tengo una pregunta porque justo mi invitado de hace unas semanas también estudió en Naropa y él me Ujú, contaba su experiencia de Naropa y después de estudiar psicología decidiste irte a Boulder o a estudiar en esta universidad. Que quisiera que nos contaras un poco de ella y qué pueden encontrar ahí y ujú. por qué ese lugar. Ajá. Bueno, yo llegué a Naropa gracias a Verónica. Entonces, Ujú, mi primer año en psicología, yo conocí a Verónica Guzmán, que en el ujú, primer día en la escuela de psicología daban clases de corporalidad. Entonces uno podía hacer capoeira, tai chi, muy interesante. Y una de las clases era meditación. Y tuvimos la clase de meditación con Verónica y yo la encontré muy aburrido y me fui a tai chi. Me fui a tai chi, pero después de 4 años volví a conversar con ella, la volví a conocer y empecé a estudiar con ella. Estudié como 12 años con ella y ella era profesora de psicología budista. ujú, Y te puedo contar un poco más si quieres, pero al cabo de un tiempo estamos leyendo a una profesora muy buena de psicología budista que se llama Karen Begela y yo digo, esto es lo que quiero estudiar. Veo la última página, dice, todo lo que enseñamos acá es lo que enseñamos en la Universidad de Naropa. ujú, Y ahí fue muy increíble porque justo Verónica se enteró que me había gustado mucho, le escribió a Karen porque eran amigas y le dijo, te va a enviar un estudiante mío a Naropa. Y ahí, bueno, todo se fue dando. Y llegué a Naropa, que Naropa es un lugar, es increíble en verdad, porque es una universidad,
budista, hoy día dicen como Buddhist Base, como basada en el budismo, pero bueno, fue una de las primeras universidades budistas de Occidente, fundada por Chogyam Trungpa Rinpoche, y que se propuso hacer un espacio de estudio en el cual distintas perspectivas espirituales pudieran coexistir junto con las artes, junto con la ecología, junto con una perspectiva de la justicia social. Eh, entonces Naropa a los últimos 20, 30 años ha sido este espacio que llegan personas con inquietudes muy grandes. Y, y llegan profesores increíbles, llegan lamas, profesores de sufismo, profesores de ecología, profesores de arte. Entonces, para mí eso fue, además tiene esta curiosidad que los programas son largos. Yo hice un máster de 3 años a tiempo completo, es como un doctorado eso. ¿sí? Y sí, muy intenso, a tiempo completo, con un montón de retiros, con instructor de meditación personal. Entonces fueron 3 años de entrar en una especie como de caldero de cocción rápida, pero de mucho aprendizaje también. Interesante, Benja, porque yo hay algo que noto mucho en los estudios de budismo y de meditación y es la intensidad en el compromiso de Ujú, elegir ese camino, porque noto que en muchas otras ciencias el objeto de estudio es el otro, pero exacto. cuando elegimos estudiar budismo, cuando elegimos estudiar meditación o explorar la meditación, pues el objeto de estudio somos nosotros y eso lo Ujú. vuelve muy intenso porque no hay lugar para evadirse. Y quisiera que habláramos un poco de eso. A mí me sorprendió mucho y te lo confieso muy honestamente, cuando empezamos el diplomado de psicología budista, una parte muy facilista de mí dijo, ah, no, pues yo voy a clase. Cuando nos Ujú. sentamos en la primera clase y tú nos dijiste, bueno, vamos a estar 3 horas aquí sentados y la primera hora y media es meditación y observación, fue como, pero ¿qué tanto vamos a observar? Y fue sorpresivo, fue muy intenso para mí. Sí, Y sí, eso, háblanos de eso un poco, de esa propuesta. sí, sí, sí. Bueno, para mí eso está en el corazón del camino de la meditación. Quizás podemos poner algunas cosas sobre la mesa. Todas las tradiciones de sabiduría han desarrollado métodos de meditación. Hoy día por meditación entendemos muchas cosas. Tú puedes ir a, qué sé yo, un taller en el trabajo y te dicen vamos a hacer una meditación y quizá un poco más una relajación. Tú puedes ir a un psicólogo, te dice vamos a hacer una meditación, puede ser más una visualización de tu infancia, por ejemplo. Cuando hablamos de meditación acá, estamos hablando de una forma de estar que te permite, primero, sincronizar tu cuerpo y tu mente en el presente, que es una experiencia extraordinaria. Habitualmente nuestro cuerpo está en un lugar y nuestra mente está en otra. Es la experiencia de todos nosotros. El Mm, extremo de eso lo llamamos psicosis, locura. Mi cuerpo está acá y mi mente está en cualquier lugar, ¿cierto? Y mientras más cerca estamos de esta sincronía de cuerpo y mente, lo llamamos cordura. La simple cordura de que yo estoy acá eh, siendo quien soy. Muy interesante que mm, cordura tiene la misma raíz que corazón. O sea, yo estoy acá con mi mente y corazón contigo, por decírtelo. Hay algo sano en eso. Pero eso es una parte del entrenamiento de la meditación. Una parte muy central, que yo aprenda a estar acá, vivir mi vida, tener esta conversación contigo, pero estar con mi hijo cuando estoy con mi hijo, estar con mi trabajo cuando estoy con mi trabajo. Y la otra parte, que no es solo prestar atención, es la capacidad de darse cuenta. Es decir, mirar. El budismo se dice que esta segunda parte es la que se llama como mirar profundamente. Es lo que se llama vipassana, de hecho, mirar profundamente. Y cuando miras profundamente, te encuentras con todo lo que tú eres, por decirlo. Lo que mm, tú eres en tus potencialidades, lo que tú eres en tu propia neurosis que has ido construyendo y amasando durante los años, lo que tú eres en las emociones que tienes y también en las sensaciones que quizás no has querido sentir. Todo eso está acá, todo eso está vivo. Eh, mm, a mí me sigue maravillando que el simple hecho de parar, sentarme y mirar hace que todo eso sea mm. y es distinto a lo que hacemos habitualmente, que es correr, no mirar, seguir, tapar.
consumir. Eh, Mm. entonces, como tú dijiste al principio, la perspectiva de la meditación es un camino, y es un camino para hacer algo que todos naturalmente podemos hacer, que es mirarnos, que es mirar. Yo recuerdo mucho una frase que tú nos dijiste ese primer día y que tengo pegado en un cuadrito enfrente mío, que dice sentarse con lo que hay. Ujú, Y hay días que es mucho más fácil sentarse con lo que hay. ujú, Y hay otros en donde yo no quiero ver lo que hay, pero me has enseñado eso, me has enseñado a sentarme, a observarme. Creo que en muchas clases he levantado la mano y he dicho, no, me di cuenta que tengo una neurosis muy dura con esto y bueno, lo digo. ujú, ujú, Pero eso te lo agradezco mucho. Y quiero preguntarte algo que a mí me preguntan mucho y es, ¿cómo desde tu humanidad mm, tienes esta valentía de enseñar a otros, de acompañar a otros, del Instituto Mindfulness, de abrir esa puerta a otros que quizá vamos todos en el mismo camino, tú, yo, todos, pero nos abres esa incubadora de observación? ujú, Cuéntanos de esa valentía de decir, bueno, yo voy con lo mío, pero lo abro. ujú. Bueno, para mí ha sido un proceso que sigue desplegándose. En verdad ha sido difícil, Mm, difícil porque, bueno, yo estudié con Verónica hartos años, estudié también con otros profesores de meditación, pero principalmente con Verónica. eh, y cuando yo estaba en Aropa, Verónica empezó a decirme, el instituto quiero que lo continúes tú. Y los primeros 2 o 3 años, básicamente, a mí me dio mucho miedo. Entonces, dije, Verónica, estás loca, yo no puedo hacer eso, pero al mismo tiempo sabía que esto es lo que más me importa en la vida. mm, Lo que más me hace sentido, lo que más me apasiona, lo que más me interesa, lo que más quisiera hacer. Eh, una pregunta de la meditación es: ¿qué es lo más importante que hacer ahora? Ahora en este momento y ahora en tu vida. Y para mí la respuesta era esto, era seguir profundizando en la meditación, seguir compartiendo los conocimientos de la psicología budista. Entonces para mí me tomó años y también fue una especie de progresión, o sea, primero dar un curso, primero compartir eh, con otro profesor, en fin, hasta que hace 2 años, y esto lo cuento solamente porque es relevante para lo que para mí fue enseñar. Estábamos dando por primera vez el diplomado en psicología budista de todo un año, junto con Verónica, y yo se lo propuse, le dije: Vero, hagamos algo, en vez de dar cursos de psicología budista pequeños que dábamos, psicología budista 1, 2, 3, 4, demos un solo programa y agreguemos esto y pongamos esta parte acá. Y me dijo, ya, está perfecto, hagámoslo juntos. Lo dimos, se inscribió mucha gente y era gente de muy buen nivel, varios eran profesores de mindfulness, por decirlo, profesores de yoga. Y en la mitad del programa, Verónica se murió. mm, Y eso fue algo que, bueno, obviamente sigo procesando porque fue brutal, fue una pérdida gigante para muchos de nosotros. Eh, y a mí no me dejó de otra que seguir dando el curso. Fue bien impresionante. No me quedó de otra de saber qué era lo que iba a hacer, qué era lo que tenía que hacer y que era que había que ser valiente nomás. En el mm. camino cometí un montón de errores porque estaba aprendiendo mientras lo estaba haciendo y porque estaba procesando la pérdida de ella, pero lo que sí sentí era que tenía que ser valiente. Y para mí fue un cambio muy grande en mi vida porque hasta entonces, antes de dar cualquier cosa, yo me leo todo y me lo leo de nuevo y estudio Tú eres súper muchísimo. nerd. Lo super estudio, digo ya de nuevo, ¿qué era esto y qué era esto? Porque quiero entender bien para poder enseñarlo. Y ahí no tenía el tiempo para hacerlo. Cada viernes había una clase y eran clases de temas grandes del budismo. Yo había estudiado, como te decía, los últimos 10 12 años, entonces igual eh, había estudiado, pero me tocaba hacerlo simplemente. Un viernes una clase, un viernes una clase. Y ahí, para mí fue un cambio gigante en quién soy, yo creo, porque me tocó hacerlo desde acá adentro. Bueno, esto es Wow. en audio, pero estoy apuntando a mi corazón.
Estoy Sí, no, hacerlo, estamos muy conmovidos los dos. sí, o sea, sentarme, prender la cámara. Ah, y además tenía un hijo de 1 año. Entonces, entre que Uf, no dormía, entre que en las noches decía, ok, el miércoles la clase del viernes, voy a que Lucas ya me dijo, se durmió a las 10 de la noche, voy a quedarme un par de horas, pero me ponía a ver mis apuntes y me ponía a ver los apuntes de mis clases con Verónica y me terminaba llorando. Entonces, fue una mezcla de lo que viví con ella, lo que aprendí en Europa y mi camino nomás. Dijo, ¿sabes qué? Eh, este soy yo. Esto es lo que yo puedo ofrecer. Estoy convencido que lo estoy haciendo de corazón. Estoy convencido de que quiero aprender de los errores que cometa. Estoy convencido de que hay cosas que sí aprendí bien de ella y de otros profesores. Entonces, entonces ya está. Y es raro decirlo, pero ese proceso me hizo más valiente. Como que hoy me da menos miedo dar una clase. En el diplomado que tú estuviste, casi todos eran sí, mayor que yo. Yo tengo 37, 38 años. Había mucho, todos entonces a éramos mí mayores. mucho de eso a mí me daba mucho miedo antes. Pero lo que estoy muy agradecido de la experiencia que fue muy dolorosa y muy triste, es que me llevó a ese lugar a decir, quizás eso es la aceptación, no sé, a decir, bueno, este soy yo, esto es lo que puedo hacer y lo voy a hacer con tremenda humildad. O sea, puedo hacerlo con toda la humildad que yo pueda, de decir, no me voy a poner ni por sobre nadie, ni por debajo de nadie. Por algo Verónica me dijo que lo hiciera, por algo confío en lo que ella me enseñó y lo que no sepa voy a decir que no lo sé. Las preguntas que no sepa en ese momento las voy a revisar en la semana y eso como que me liberó de un peso gigante. Y por Y yo supuesto como me estudiante, comprometí a meditar mucho también. Dije, voy a meditar más que estudiar. yo como estudiante lo que te puedo decir es que, claro, yo llegué a la cohorte siguiente, y el nivel de calidad de este diplomado es demasiado alto. Es un compromiso que se siente de tu parte, Mm, también de los asistentes, de las personas que te acompañan, pero también es un compromiso del que entra. Yo de mi parte te digo que cada semana tener que preparar 3 o 4 lecturas, lecturas mm. importantes, preguntas, es un compromiso que, que definitivamente el fruto que da es el propio reconocimiento de la valentía, porque hay que ser muy Ajá. valiente para sentarse con lo que hay y decidir traer conocimiento a esa observación. Eso es muy lindo. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que lo que los tiempos actuales nos piden es valentía, Mm, es intrepidez, pero él es una valentía que en mi opinión surge del reconocimiento de la propia dignidad. Porque sí. yo puedo ser valiente y apretar los dientes y apretar el puño y ir al combate, ¿cierto? O puedo ser valiente, que bueno, cuando toca, toca, pero puedo ser valiente diciendo, este soy yo, he reconocido que sí hay algo valioso en mí, y eso valioso no me pone por sobre ti, sino porque también hay algo valioso en ti, pero doy un paso adelante. Y la vida constantemente nos pide dar un paso adelante. Mm. La familia, por ejemplo, es siempre un paso adelante. Y nace un hijo, o un hijo crece, o él entra al colegio, o la adolescencia, o los procesos de pareja. Eh, Podemos dar un paso adelante y tener el corazón bien puesto, por decirlo, decir, este soy yo con lo que sé y lo que no sé, y estoy dispuesta a estar presente. Para mí eso tiene mucho poder. Mm. Hay, hay un diplomado del instituto y quiero traer este tema sobre la mesa porque Ujú. siento que es un tiempo, hay que ser muy valiente para ofrecer eso en este tiempo y Ajá, es las artes contemplativas. ajá. Siento que estamos en un tiempo que aparentemente va muy rápido, bueno, no solamente aparentemente, en realidad va muy rápido. Están pasando muchas cosas y todos estamos sometidos a mucho estímulo. Y también me parece de valientes contemplar. Ujú, Háblanos un poco de las artes contemplativas. ¿Por qué ese camino? ¿Qué fruto puede ujú. dejarnos? Perfecto. Bueno, primero contemplativa. La palabra contemplativa a algunas personas le evoca algo pasivo. Yo no creo Ujú, que es el caso. Contemplativo viene de la raíz contemplar, que de hecho significa
demarcar algo sagrado. Entonces la palabra contemplativa viene de las marcas que se hacen en un territorio para construir un templo. Entonces, demarcar algo sagrado. Yo contemplo la realidad reconociendo que algo es sagrado. Y cada uno y cada cultura tiene que definir qué es profano y qué es sagrado, por decirlo. Entonces la contemplación me permite decir, la vida humana es sagrada, la naturaleza es sagrada, hay que cuidarlo, hay que cuidar lo sagrado. O mi familia es sagrada, voy a cuidarla, ¿cierto? En fin, si tenemos una cultura que pone lo material como sagrado, tenemos una cultura materialista, ¿cierto? Y en eso estamos, o individualista, y en eso estamos. Y ahí hay varias puestas. Una es la arte, claramente. Toda gran cultura ha dado como fruto grandes artes en distintas expresiones, ¿cierto? Entonces algo muy valioso, en mi opinión, cuidar el arte y cuidar la relación de cada uno con el arte, porque también nos han dicho que el arte es para los artistas. Sí. Yo tengo amigos que son grandes músicos y a ellos incluso les cuesta decirnos que soy artista. Eres artista, ¿cierto? Entonces, el arte es una capacidad, uno, natural de la mente, sana de la mente. O sea, una mente que está en un estado de conexión con lo que está pasando, con cierta relajación, va a tender a crear o a expresar o a apreciar lo que está viendo, ¿cierto? Entonces, hay algo muy profundo nuestro que surge que lo llamamos arte. Y ese estado mental, de hecho, tiene conexiones con el estado de la meditación. Entonces, la arte contemplativa tiene que ver con la exploración de los procesos creativos y la meditación. Y hay quienes han hecho esos links, hay artistas que han hecho esos links, hay gente que no medita nunca en su vida, pero se siente completamente presente, que se da cuenta que no es momento de pintar, por ejemplo, si estoy con la mente toda alterada. O hay gente que precisamente con la mente muy alterada, llena de rabia, es capaz de expresarlo y crea algo que nos conmueve a todos. Entonces es muy interesante porque tiene que ver con cierto estado mental y cómo lo podemos cultivar. Y también tiene que ver con el fenómeno de la percepción, que yo creo que es una de las cosas interesantes de la meditación. Se dice que la meditación nos puede acercar más y más a una percepción pura. Hay quienes dicen que eso no es posible y podemos conversarlo. La meditación sostiene que tú puedes tener una percepción cada vez menos cubierta de tus propios filtros y velos. Es decir, ver el amarillo del girasol y el azul del cielo y el pájaro que pasó y verlo y escucharlo, sentirlo, olerlo, ¿cierto? Entonces es una aproximación. Me ¿Qué pasa con encanta. eso? Obviamente, o sea, no obviamente, pero naturalmente eh, embellece, te llena, te nutre. Tú ocupaste la palabra nutritivo también, te nutre, ¿cierto? Sí. ¿Se entiende esa conexión, Sí, cierto? Entre el arte y la me meditación, la encanta. percepción. Sí, pero seguramente a los oyentes les debe estar pasando lo mismo que a mí y tú tienes un efecto que quizá tú no lo notas, pero quienes te escuchamos sí, y es que nos exiges un tiempo de entender, como, ya entendí. Ujú. Es un efecto Benjamín, como que no todos nos tomamos unos segundos después de, sí. Ujú. Me encanta, wow. Sí, he visto, bueno, voy a hacer aquí una cuña importante. Benja es el director del Instituto Mindfulness. En la descripción de este episodio les voy a dejar la página web y su Instagram y están justo en el cierre de los diplomados de este Ujú. año y hay uno de artes contemplativas. Creo que Ah, también está el de psicología budista que yo hice, que si está exacto. lleno, igual apúntense para el año entrante. Vale mucho la pena ponerse en esa lista de espera porque pues yo siento que ha sido uno de los regalos que me di en esta experiencia humana. Ujú. Yo soy de las que está pidiendo segundo año, tercer año, grupo de Ujú. profundización y que no nos abandonemos. Y también quiero recomendarles, y con esto abrir el siguiente tema, yo sé que en marzo, creo que ya empezó, está la profundización de mindfulness. Ujú. Este año yo la tomé.
empezando el año, y fue muy interesante porque yo entré al 2026 muy movida, como sintiendo y preguntándome mucho cuál era el camino y muy disociada de mi cuerpo. Así que empezar Ujú, esta profundización fue muy nutritivo porque empezábamos a trabajar sobre el sutra que propone la atención plena. Y ujú. quisiera que nos hablaras un poco del mindfulness y por qué es tan bonita esta herramienta para volver al presente amorosamente, porque para mí fue como traer ese globo y decirle, es aquí, estamos aquí, quedémonos Perfecto, aquí. Fue muy perfecto. bonito, cuéntanos un poco de eso. Súper. Primero, gracias por decirlo de los diplomados. Tenemos 4 diplomados actualmente, uno de ecología y mindfulness, uno de psicología budista, en el cual aún hay plazas por si acaso. No, por Eh, favor, tómenlas ya. sí, es contemplativa y tenemos un diplomado de corporalidad, neurociencia y mindfulness. El mindfulness centrado en el cuerpo, esto es toda esa dimensión, ¿vale? El curso que dimos de profundización en mindfulness tenía el propósito de entendamos un poco mejor o démonos tiempo para entender más cercano a cómo se enseñaba originalmente que el mindfulness, ¿cierto? Entonces, mindfulness primero una palabra en inglés, ¿cierto? Uno podría decir, ¿por qué ocupamos una palabra en inglés? Que podríamos traducir como atención plena, si fuéramos así bien estrictos en la traducción, pero también como presencia plena, que puede transmitir un poco más el espíritu de la práctica. Mi presencia está plenamente acá, contigo, Caro, y tú conmigo. Te regalo. El mayor regalo que podemos darnos, ¿cierto? La presencia. Y así como te decía antes, todas las tradiciones de sabiduría han reconocido que la presencia es central en uno en esta vida. Si tú hablas con la gente que mira su vida hacia atrás o está en su lecho de muerte, todos apreciaron momentos de presencia de su vida. Hay quienes hubieran añorado poder tener mayores momentos de presencia. La oportunidad de tener mayores momentos de presencia en tu vida es ahora. No es un plan para el 2028, voy a estar más presente, es ahora. Nadie sabe qué va a pasar con tu vida, qué va a pasar con tus hijos, con la gente que tú amas, con tu planeta, con tu casa. Es ahora tu oportunidad de estar más presente. Y estar más presente tiende a cambiar tu vida, a profundizarla, a marcarla, a que se sienta real. Eso es el asunto de estos tiempos. Estos tiempos artificiales se pueden no sentir reales. Mm. Y pensamos que eso depende de afuera, pero depende de nosotros, que la vida se sienta real. Entonces, en la tradición se dieron cuenta que esto era central, central, central. ¿Cómo hacer que uno esté presente, cierto? Y esto es una de las enseñanzas más antiguas del budismo. Una enseñanza del Buda propiamente tal que se llama los 4 fundamentos de mindfulness. Ujú. Y que más o menos dice, si tú quieres entrenar tu mente, porque la mente hay que entrenarla, Mm. la mente es entrenable, las neurociencias lo dicen de manera súper clara, la mente se está entrenando actualmente en lo que está haciendo. Tú te estás volviendo mejor en lo que estás haciendo. Te estás volviendo mejor en escuchar, te estás volviendo mejor en enojarte, te estás volviendo mejor en criticar al otro, en tocar el piano, lo que sea. Esta mente que es entrenable, si no la entrenamos a habitar el presente, que por lo demás es lo real, ¿cierto? Si no la habitamos en entrenar el presente, es como una cometa que se va a volar. La meditación nos muestra eso, a dónde se va nuestra mente. Eso es muy fuerte verlo al principio. Se va a cosas fascinantes, cosas terribles, listas de tareas, discusiones antiguas, la canción que escuché, pero ¿a dónde se va? Los Sí. estudios que han hecho de esto dicen que la mitad del tiempo nos pasamos pensando en algo distinto a lo que está pasando ahora. Esa es la mitad de nuestra vida, O más. o más, estoy de acuerdo. Entonces dicen 4 fundamentos para entrenar esta mente, para traer el cometa
para domesticar a un animal, es otra metáfora muy cariñosa. Si tú tienes un La amo, perro, la del elefante y el Mickey. exacto, ¿cómo lo domestica? En definitiva, ¿cómo traes tu mente a casa? Y lo que dice esta enseñanza, que es muy simple, pero yo creo que si entendemos esto, ya lo podemos aplicar, es que no necesitas algo extraordinario para entrenar tu mente. Tendemos a pensar que, bueno, cuando me vaya de retiro al Tíbet o cuando no sé qué, entonces voy a poder meditar y entonces voy a estar presente o cuando resuelva el problema que tengo con el banco. Nada de eso. Con tu situación actual, tú ya puedes entrenarte. Y para entrenarte puedes prestarle atención a 4 áreas, dice. Puedes prestarle atención a tu cuerpo. Y el gran Ok. regalo que tiene el cuerpo es que el cuerpo siempre está en el presente. Hay algunas distinciones que hacer si uno está con alguna enfermedad o en mucha angustia, pero por lo general, el cuerpo es un gran ancla al presente. Y a quienes escuchen esto, si pudieran llevarse solo esta idea para la semana, ¿dónde está mi cuerpo? Voy a sentirlo, voy a respirar un poco más profundo ahora y ve qué pasa. En medio de una discusión, me estoy acalorando, siento mi cuerpo, respiro un poco más profundo. El trabajo está desafiante, me asusto, no sé cómo hacerlo, o estoy muy aburrido, siento mi cuerpo, mis pies, ¿dónde están? Thich Nhat Hanh decía, el maestro vietnamita, estamos a 3 respiraciones de volver a casa, a 3 respiraciones, y podemos probarlo. Entonces eso quiere decir que mi atención puede volver a prestar atención al cuerpo, y el resultado de eso es mayor presencia. Es tan simple que se nos puede escabullir entre las manos, y eso es lo que pasa. Es tan simple que tenemos que practicarlo, recordarlo, ¿cierto? Luego dice, puedes prestarle atención a tus sensaciones, sentimientos, básicamente a tu corazón, que también es interesante porque tendemos a pensar que lo que sentimos es un obstáculo para estar presente en la vida. No, es que estoy con mucha pena, es que estoy con mucho miedo o muy enojado, ahora estoy tan feliz que después me haré cargo de estar presente, ¿cierto? Tendemos a poner las emociones eh, y la posibilidad de estar presentes como 2 situaciones distintas cuando son una sola. Y no solo eso, dice que lo que tú sientes es una puerta para estar presente. Es decir, la pena que siento por una pérdida, ahí está la puerta para estar presente. O las ganas que tengo de jugar con mi hijo y el corazón que se me abre, ahí está, siéntelo. Vuélvete muy humana, muy humano, siéntelo. Y ahí está Ok. tu camino al presente. Y es un camino porque necesitamos expandir nuestra tolerancia a las sensaciones que nos producen las emociones. Para que el cometa no se vaya volando por los vientos, ¿cierto? De hecho, hay una partecita en la meditación y en el sutra que es identifica la sensación y el practicante identifica que no se va, que se queda en la sensación. Y eso es Exacto. un reto, para mí es un gran reto de la práctica. Sí, sí. Mm. Y reconoce eso cuando ocurre. Y reconoce que no ocurre cuando no ocurre. Es muy bonita esa parte para mí. Muy linda. Es muy simple, ¿cierto? Porque reconozco cuando la emoción me lleva y reconozco cuando puedo eh, acogerla, quedarme con ella. Eh, entonces puedes prestarle atención a lo que sientes. Y el tercero es que puedes prestarle atención a tu mente. Que esto también tendemos a pensar que lo estamos haciendo mal o que es un obstáculo. Una de las primeras creencias que son obstáculos para la meditación con las que las personas llegan es que no deberían tener pensamiento, ¿cierto? Que deberían tener la mente en blanco, o no me resulta. Esa es Eh, clásica. Es que yo he tratado de clásica. meditar, pero nunca he podido poner la mente en blanco, ¿no? Pues yo tampoco. Pues yo tampoco, y si lo hicieran no tendría. A mí personalmente, yo siento que fallé en algo si es que alguien viene a un curso y termina sintiendo que no, la meditación no es para ellos o ella, ¿cierto? Que fue una falla mía, porque lo que me parece más importante transmitir es que la meditación es el acto natural de los seres humanos
Y que el cuerpo que tenemos, las sensaciones que tenemos y ahora la mente que tenemos, también es algo natural, por algo la tenemos. Y yo creo que la mente es fascinante, de hecho. La meditación nos enseña a relacionarnos con la mente, empezar a darnos cuenta, y esta parte es muy importante, qué pensamos y a distinguir lo que pensamos de la realidad. Sí. Y Yo puedo también a pensar, distinguir lo que pensamos de lo que pensamos, porque ahí también hay otra construcción gigante, ¿no? Lo que pienso de lo que ajá, pienso y entonces ya dejo de estar observando y me psicoanalizo. tal cual. Entonces la meditación tampoco es eso, tampoco es un análisis de mi mente, que eso a los psicólogos nos cuesta mucho. Mm. eh, a nuestro curso llegan muchos psicólogos y tienden a sobreanalizar su mente. Y te acuerdas que al principio dijimos que la meditación es sobre todo es un estado más que una actividad, por decirlo. No estoy Sí. analizando, estoy abriendo mi mente a experienciar este presente así como es, Mm. que tiene cuerpo, tiene sentimientos, y quienes han tenido la experiencia de la meditación, esta parte es muy reveladora, porque el tener en mente no es simplemente darme cuenta, pienso, sino darme cuenta, oh, mis pensamientos me tienden a llevar a cierto lugar, y tiendo a dar siempre la misma noción de, bueno, quizás no soy tan buena persona, o quizás no lo estoy haciendo tan bien, o quizás soy el mejor de todo. Y ninguna de esas es cierta. Son construcciones nuestras. Mm. Y el cuarto fundamento de la atención plena, el cuarto fundamento de mindfulness, eh, voy a resumir, pero podríamos decir que son las percepciones. Hay tradiciones en las cuales te dicen, no le prestes atención a tus percepciones, a lo que huele, a lo que siente, concéntrate solamente en observar tu mente. Acá no, acá te está diciendo, y todo eso que naturalmente ocurre, que tienes tus cinco sentidos abiertos a la vida, también te puede conectar con el presente. Esta parte abre una exploración maravillosa, en mi opinión. Huele lo que hueles, mira lo que miras, siente el aire, eh, deja que el mundo entre también un poco a ti, porque también te va a anclar en que esto sí está pasando. Creo que tenemos que además educar a las próximas generaciones en reconocer qué es lo que sí está pasando. Tenemos la inteligencia artificial en boga, tenemos niñas y niños que están siendo creados en juegos virtuales que son pequeños mundos que se crean, ¿cierto? ¿Y qué es lo que sí está pasando? ¿Y cómo aprendo a vincularme con la realidad? Primero que todo. Wow. Que también fue un poco como yo llegué a esa profundización y fue dándome cuenta que estaba entrando en un loop de extrañar lo extraordinario, que me ofrecía Ajá, algo que no estaba pasando. Y esa parte de las percepciones me dio mucho sentido en entender un momento, la vida no es pirotecnia todos los días. Y ajá, entonces, ¿cómo entré ahí? ¿Cómo llegué a ese momento del estímulo? Y hay un regalo muy lindo que yo creo que te da esta atención plena y es la capacidad luego de discernir con qué si quieres permanecer y qué tal cual, puedes sostener estando en presencia y qué no. tal cual. Y eso es muy valioso. Sí, qué bien dicho, Caro. Uno de los regalos de la meditación, que tiene que ver con la valentía que conversábamos antes, es Ujú. que si yo confío en quién soy, básicamente, quién soy no por los logros que he hecho o que debería tener, ¿cierto? Quién soy porque soy un ser humano, una persona, y eso ya está básicamente bien, por decirlo. Si yo confío en eso, puedo confiar que mañana, cuando tenga una situación, veré qué hacer, Mm. porque mi acento está más puesto en el presente. Y si llego a mi casa y hay una situación familiar, la enfrentaré. Y Mm. si mi pareja tiene un tema que quiere hablar conmigo, bueno, lo abordaremos, ¿cierto? Voy estableciendo, esto lo decían mucho en Naropa, a mí me gustaba. Uno ha de cambiar su alianza en esta vida
a una alianza al presente. Ujú. El cambio en la salud es establecer una alianza con el presente. Y a mí esa expresión me gustaba, como si tú poco a poco puedes ir corriendo la pesa hacia lo que más me importa es el presente y confío que en este presente voy a poder relacionarme con lo que surja. Y voy a, como tú dijiste, saber qué aceptar y qué rechazar. Wow. Benja, este episodio está siendo una joya. Estamos Me en- siento en una clase personal, me encanta. Ya vieron por qué lo invité, ¿no? Voy con unas preguntas, porque nosotros nos podríamos quedar aquí 5 horas y ya saben qué van a encontrar. A ver si motivamos a Benja a que abra el podcast del instituto. Sería una joya, ¿te imaginas? Mira que tú me puedes enseñar mucho, así que Pero eh, hice una pregunta ayer cuando ¿ya? estaba, debo confesar que tenía muchos nervios de hacer este podcast porque yo te Mm, veo como un maestro. Así como mm. tú tenías nervios de dictar la clase, pues yo también decía, bueno, ¿quién soy yo para preguntar? Pero escribí en mis notas una pregunta muy bonita que quiero hacerte y es, si la meditación fuera un viaje, ¿hacia dónde crees que nos lleva realmente este viaje? Lo apunté ahí en mis notas y pensé, wow, cómo presentarla como un viaje, Mm. bueno, yo soy sagitariana, entonces para mí todo es un viaje. Yo quiero viajar. Y para mí, Ajá. si me lo vendes como un viaje, yo voy. Sí, sí, sí. Bueno, es un viaje entonces. De una. Eh, eh, bueno, solamente decir que te agradezco tu cariño. Yo no me siento maestro. He tenido maestros que han impactado mucho mi vida y ellos sí los considero, pero te agradezco tu cariño. Eh, si la meditación es un viaje, ¿hacia dónde nos lleva? Eh, creo que, no sé si estaremos de acuerdo, pero nos lleva a ahora, al camino. Nos lleva, el camino es la meta. Esta es una frase de Trungpa Rinpoche. El camino es la meta. Y uno, de la- uno de los cambios que provoca la meditación o que te invita a la meditación es que puede ser algo muy occidental, que nos han educado a poner tanto acento en el destino, por decirlo. Y no lo digo con desprecio de tu pregunta, porque me encantan los viajes, Ujú. pero, pero quizás como el viaje del poema de Ítaca, ¿cierto? Nos traen una y otra vez de vuelta al camino mismo, aprecia el camino completamente. Si el camino es la meta, vive todo el camino. El asunto es que para vivirlo completamente, tienes que estar plenamente presente en lo que estás viviendo. Ese es el camino humano, además. El camino humano es, que bueno, qué sé yo qué es el camino humano, pero es una parte central del camino humano es vivirlo, para después entonces decir de qué se trata, ¿cierto? Una de las cosas de la condición, uno de los aspectos curiosos, pero también un poco peligrosos de la condición humana, es que podemos vivirlo sin vivirlo. Sí. Se nos puede pasar sin vivirlo, qué increíble. O sea, puedes ¿Qué? hacer un viaje, a ti que te gustan los viajes, puedes ir a Tailandia y Birmania y no sé qué, y medio que ni te lo viviste porque estabas pensando en qué otra cosa, mirando mucho el teléfono, pensando en lo que... Y después volviste y dijiste, me lo farrié. A mí me pasa todo lo contrario. Yo viajando, creo que es cuando estoy más Por presente porque cierto, me lo exprimo hasta el final. Es como, wow, que esto no voy a volver a estar aquí, exacto. pero me encanta esto de la meta, ¿no? De no pensar en el Sí, destino, sino en vivir el proceso. Tengo otra pero, preguntita. perdón, Dime. dame un segundo ahí. ¿Qué hace que el viaje te lo vivas plenamente y lo exprime? Em, Creo que la conciencia de que es una oportunidad de estar en ese viaje. Así que me lo disfruto mucho porque sé que hice todo para estar ahí, como que lo ordené, lo organicé y llegó ese gran momento. Y lo que estás viviendo en ese lugar es algo seguramente nuevo, además, o También es único, nuevo, ¿cierto? ¿Cierto? es Entonces, nuevo. es una oportunidad muy clara, no me la quiero perder, y algo nuevo, no me lo puedo perder, ¿cierto? Sí. No sé, para mí el viaje de la paternidad, es así. Cada pequeña etapita no me la quiero perder, y ya pasó, y es tan fuerte que
tiene 3 años, ya no tiene 2 ni 1. Entonces, eh, algo hacemos también mentalmente que a la vida le vamos restando esta novedad, esta frescura. Y la gente se dice en la meditación, se dice en el budismo, en la vida tú te abres más o te cierras más. Mm. Ayer estaba con una amiga nuestra, ceramista, que debe tener 60 años, y decía, estoy en el momento más feliz de mi vida. Estaba completamente abierta y curiosa. Y uno se conoce gente de 60 años que está llena de resentimiento y cerrada, y me compadezco de esto, porque debe ser duro. Pero, Mm. pero por lo menos la perspectiva acá es que hay algo en lo que nosotros hacemos de cómo nos relacionamos con la vida, que lo que está siempre nuevo, emergiendo, amaneciendo, la vida está amaneciendo constantemente, decimos, esta ya me la sé. Los lunes son Sí. así, los martes son así, y lo que tiende a aplanar, ¿no? Lo que nos aplana nos tiende a deprimir también. O la perspectiva de la meditación es reconocer que en verdad, mientras más me vinculo con la realidad, es algo tremendamente abierto, tremendamente fresco, pero el problema es que eso nos asusta, Ujú. porque es cambiante, impermanente decimos, ¿cierto? Está cambiando el presente. No lo podemos controlar todo lo que queramos y es Sí. incierto. Entonces la meditación, volviéndolo a la valentía, nos permite aprender poco a poco a relajarnos un poco más en que no sabemos. Y que no saber no es señal de algo malo, sino que no sé y estoy abierto al viaje, por decirlo. Mm. Hay un rezo que yo hago todos los días y es que no se me pierda la capacidad de asombro. Si tú me preguntas por una característica de mi ser, desde niña yo todo el tiempo me asombro, a mí me asombra Bellísimo, todo. De bellísimo. hecho, una palabra que uso mucho es qué interesante, porque Ujú, es cuando mi asombro brota, que es como, esto me parece interesante. ujú, Y bueno, camino así la vida, como que ujú, cuando pasan días sin asombrarme por algo, algo me está pasando, algo se me desencuadró adentro, ujú, pero me ujú, encanta, eso de mí me gusta mucho, el asombro ujú. me seduce y trato de llevarme a lugares donde me asombre. Entonces, no sé, vamos a una clase de cocina china. Bueno, vamos a asombrarme, me encanta. Por eso también me gusta invitar gente al podcast, porque ahora es Ajá, como, wow, qué interesante, otro mundo. ajá, ajá. Me encanta. Sí, estoy Tengo súper de otra, acuerdo. dime, Dale dime. nomás si quieres. No, dime, dime. No, solamente para finalizar la idea que el asombro es algo que podemos practicar sin meditar, de hecho. Ujú. Me encuentro con mi pareja, yo estoy a un poco de llevar 20 años que nos conocemos. Amanece un día, la veo, ¿cómo es verla con ojos frescos? O sea, wow, ¿quién es esta persona? No Ajá, tengo idea. Wow, ¿qué es este sí. lugar? ¿Cierto? ¿Cómo podemos ver con ojos frescos quién está frente a nuestro o lo que está frente a nuestro? Reconocer la cantidad de juicios y conceptos que le agregamos Mm, y dejarlo a un lado. Son pensamientos nomás. Acá está otro ser vivo, acá estoy yo. Eh, mm, hay un verso de Caeiros que dice, me siento nacido constantemente a la eternidad del mundo, ¿cierto? A la oh, eternidad que está constantemente nacido a este mundo que está acá. mm, sí. ¿Sabes cómo mido yo el nivel de limpieza e higiene mental de las personas que vienen un poco a consulta conmigo? Ujú. Midiendo su capacidad de asombro. Puedo Ajá. notar que cuando están mucho anclados en la neurosis, se Sí. va durmiendo la capacidad de asombro. Y Ah, bueno, pues eso ahí lo dejo sobre la mesa para quien no se esté asombrando mucho, que empiece a revisar cómo están sus prácticas de observación de la mente y la capacidad de irlas dejando a un lado, como dices ujú, tú, de rotular el pensamiento y no quedarse ujú. en él.
Hay una pregunta que quería hacerte, Benja, porque la veo mucho en ti y quisiera que la pusiéramos aquí, es, ¿qué papel juega el silencio en la vida? Hacer silencio, solo Mm. callar y silenciarse. Ujú. Me podría quedar callado, ¿no? Sí. Y con todo lo que eso desprende, porque para el otro es incómodo el silencio, cuando el Ajá. silencio entra desde una incomodidad, desde una Mm. observación, pero tú Ujú. eres una persona muy silenciosa. Eso me parece curioso, me genera curiosidad. Eh, bueno, no sé si va a poder responder bien esa pregunta porque es bien grande, pero puedo decirte que para mí el silencio es importante en distintos niveles. Eh, no te haga una impresión errónea, o sea, en mi casa también re que te reímos de la risa y nos encanta la música y todo, pero creo que cada uno ha de tener cierta relación con el silencio, Mm, ¿cierto? Eh, cada uno ha de, ojalá cada uno pueda tener instancias de silencio más largo, eh, mm, de nuevo conocer, familiarizarse con el silencio, no tenerle susto. eh, es un espacio muy creativo, mm, ¿cierto? Entonces, no sé, cuando yo me doy cierto silencio conversando contigo es para ver qué está surgiendo en mí, por decirlo, o mm, entre nosotros al compartir. Eh, yo aprendí de mí en esta, que mi mente puede ser muy rápida y puede llenar el momento de cosas que no están pasando. Entonces he intentado ponerle más curiosidad y atención a qué es lo que sí está pasando. Y eso requiere cierto silencio. mm, Y incluso en el crear, ¿no? En la música, por ejemplo, el silencio es lo que resalta la nota siguiente, o en la fotografía, el espacio alrededor lo que da posibilidad de que cierto objeto tome forma. En un nivel más profundo, no sé si quizás es apresurado decir esto, en el budismo la comprensión de la mente está súper ligada a la comprensión del espacio. ujú, Y que cuando comenzamos a practicar meditación, podemos sensibilizarnos un poco más con el hecho de que siempre hay espacio. mm, Siempre hay espacio alrededor nuestro, en las situaciones que estamos viviendo que se sienten como claustrofóbicas. Muchas veces somos nosotros, en nuestras propias angustias, que eh, las volvemos situaciones muy cerradas, las cuales son muy difíciles de manejar y que quizás necesitan un poco más de espacio, de silencio, de salir a caminar, de no apresurarme. Eh, ¿te hace Me hace muchísimo sentido porque unos episodios atrás les hablaba del silencio y bueno, hacía toda una reflexión sobre el silencio y la invitación a guardar silencio y ver qué surgía, porque a Ajá, veces, claro, con el tiempo uno se familiariza más con el silencio, aprende a estar en silencio cómodamente, pero esos primeros pinitos del silencio en una comunidad que nos ha enseñado a llenar los espacios, llenar el silencio, exacto, llenar, exacto, pues puede ser un poco incómodo el silencio en las relaciones de pareja. Muchas parejas, y es sorpresivo, no están acostumbrados al silencio y el silencio abre camino a suposiciones, a exacto. imaginerías, a historias de cosas que no están pasando. Cuando el silencio empieza a ocupar ese espacio en el que solo hay silencio, no hay nada, se siente muy cómodo y hay un descanso. Para mí hay mucho descanso en el Mucho silencio, descanso. en el genuino, en el yo soy una persona muy silenciosa. Ujú. Estoy mucho tiempo en silencio. Te cuento una anécdota ahí para sacarnos a la mundanidad. El sábado, por primera vez después de 11 años de tener hijos en casa, mi esposo y yo amanecimos en nuestra casa sin hijos. Y fue muy raro, porque había mucho silencio. Cada uno en su historia, ¿no? Como él leyendo un libro, yo en el sofá, no había música, no había nada. Y después de unas horas, como al mediodía, le digo, ¿comemos algo?
y me dice, no sé si lo escuché o me dijiste que comiéramos algo y yo sí, comamos algo. Y nos miramos y fue, wow, qué silencio. Eso no Ajá. quiere decir que no nos guste el ruido de nuestros hijos, pero estábamos tan cómodos el uno con el otro simplemente estando que fue muy, muy cómodo ese silencio y Sí, sanador. Ya llegamos por sanador. los hijos en la tarde y fue como, wow, qué ¿Eh? delicia el silencio. Sí. Bueno, el silencio es frágil, tenemos que Ujú. cuidarlo. Sí, Basta que tenga un vecino con la música así a todo volumen y hasta ahí llegó mi silencio. claro. También creo que es muy bueno, ojalá podamos explorarlo todo, familiarizarnos como que nuestra mente puede aquietarse Mm, y tarda algo así como 15 minutos, tampoco es tanto. Me sí. quedo sentado sin hacer nada mucho que sentir lo que mi cuerpo, no irme demasiado lejos en el tren de los pensamientos, pero si incluso te deja ir, algo se va a quietar, ¿cierto? Mm, Y a la mm, neurociencia le encanta esto. Hoy día hablan de que eso es lo que se llaman las ondas alfa del cerebro y que producen el descanso profundo. No es para qué saber todas esas sofisticaciones. Anda y siéntate contigo. Quédate tranquila, tranquilo 15, 20 minutos. Eh, Además, yo he visto que en los últimos 10 años el silencio ha perdido mucho terreno. Entonces la uf, gente se sienta, pero prende el teléfono y escucha un audio o prende un podcast, estamos en un podcast ahora. Que está bien eso, pero yo me acuerdo que yo antes trabajaba intensamente como psicólogo clínico, ahora mucho menos, pero una de las cosas que chequeaba era si las personas podían servirse un té y quedarse con el té el tiempo que se lo están tomando sin hacer nada. mm, sí. Y tenía un impacto en su salud mental enorme. Yo decía, ¿por qué la gente me paga por esto? Es como volver a tomarse un té, ¿cierto? Mm, Pero vaya que sí. Y lo sí. otro, una cosa es este silencio que nos aquieta, ¿cierto? Y lo otro es que el silencio, y no soy yo quien lo dice, es una conexión con lo más profundo de nosotros también. Sí. Acá hay un centro de retiro, yo vivo en Pucón, en Chile, en Pucón, hay un centro de retiro que se llama La Fuente. Y La Fuente da retiros de 3, 4 días, que vienen gente de distintas tradiciones, y no hay ninguna instrucción. Tocan una campana y están todos en silencio 3 o 4 días. Amo. Y el maestro ahí, la maestra del maestro es el silencio. Mm, Y me encanta cómo lo dicen, o sea, el silencio es la fuente, ¿cierto? Entonces, conoce el silencio en esta vida, date ese regalo. sí, qué grande. Después Me ándate de no, fiesta y tómate un vino y pásalo bien, está todo bien. eso. En silencio también. Y escucha lo que pasa más allá de ti, que eso es muy Ajá, valioso también. Me exacto. encanta esa exploración. Para ir cerrando este episodio, te había dicho antes de entrar en la grabación que te quería preguntar para ti cuál es el sentido de la vida, pero siento que es una pregunta muy profunda para toda esta conversación, aunque si quieres responderla, bienvenido. Pero quisiera también preguntarte, mm, si una persona llega a este episodio por curiosidad, si llega a nuestra voz, si llega a ti por curiosidad y, y empieza a curiosear la meditación, ¿cuál Ujú, crees tú que es la puerta de entrada? ujú. ¿Cuál sería tu primer consejo para alguien que alguien le mandó este episodio y dijo, "Ah, me enganchaste al final, ahora quiero saber cómo abro la puerta"? Perfecto. Es súper buena pregunta, te la agradezco. Yo sugeriría que si puedes practicar meditación con algún instructor, instructora, eh, sería un súper buen comienzo. Mm, Yo te decía que la instrucción de meditación es algo, o sea, o la práctica de meditación es algo natural en nosotros. No es que estoy agregándole algo externo a mi vida que ahora tengo que hacerlo para ser más productivo o ser mejor persona. No, yo no comparto esa perspectiva. Creo que es más bien cultivar algo que está en nosotros. Y en eso, buscar algún quizás hay un centro de meditación cerca de tu casa. Si no, hay un pequeño libro que a mí me gusta mucho, Cómo meditar, de Pema Chodron. Creo que está mm, perfecto, sencillo.
A eso quizás puedes sumarle conversar con otras personas. Yo haría lo posible para que uno no llegue a sentir que, esto no me funcionó. Hay que entender que en las primeras 4 o 5 semanas la práctica de meditación es intensa y uno siente que no le funciona o que está empeorando o que la vida se me puso más difícil y ahora siento tantas cosas. Eso parece que está medio descrito como algo normal al principio, porque estoy yendo contracorriente y comenzando a sentir quién soy, a ver qué es lo que pienso, a sentir lo inquieto que voy por la vida. Entonces, yo le diría a esta persona, ten paciencia, anda poco a poco. Esto no es algo muy esotérico necesariamente, es más bien sincroniza tu mente y tu cuerpo en el presente, permítete sentir. Y si es posible, sí, trabaja con un instructor, trabaja con una instrucción de meditación, porque es el otro extremo. El otro extremo es gente que medita, ve libros, escucha meditaciones guiadas en YouTube, pero nunca llega a tener una instrucción de meditación como clara, Sí. específica. Ese es otro impacto que tiene mucha gente en nuestro curso, pero creo que también es propio de otros cursos en los cuales hay una instrucción de meditación sólida, ¿cierto? Que ha sido trabajada con los años. Que decir, esto me están pidiendo, ¿cierto? Creo que eso no alcanzo a responderlo ahora. Si quieres, conversamos alguna otra vez. ¿Qué sería una instrucción de meditación que una persona puede llevarse a la casa, cierto? Sí. Eh, Dicho eso, yo creo que el libro La Pema, Cómo meditar, se puede encontrar muy fácilmente. Buscar algún instructor de meditación, un centro de meditación, eh, y ir paso a paso. Sí. Creo que lo has dicho porque a mí me sirvió mucho recibir una instrucción específica. Creo que yo sí noté desde el año pasado hasta ahora, bueno, desde hace 3 años más o menos que empecé en este camino del budismo, como esta claridad en la instrucción, que no es imaginar, es Ujú, simplemente sentarse con lo que hay, sí me ayudó mucho, muchísimo, ujú. muchísimo. Bueno, Benja, pues muchas gracias por esta delicia de episodio. Uno con Benjamín siempre queda con ganas de más, así que aquí en la descripción del episodio van a encontrar todas sus redes sociales y el espacio en donde lo pueden encontrar. Cuéntenle que van de la parte de Caro Porras y de este episodio para que él se convenza y haga su podcast. Y muchas gracias, 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 de Ah. verdad. Oye, muy agradecido, ha sido un gusto conversar contigo, y yo por lo menos me quedo muy fuerte con esta imagen de el viaje de la vida o la meditación o el propósito de la vida. ¿Y qué pasa si le ponemos mucho acento al camino mismo? Al Oh, maravillarse en el camino, a ir un paso a la vez, a prestarle atención ahora, de pronto se nos puede hacer más claro cuál es mi propósito, cuál es mi sentido mientras lo camino plenamente con quien soy. Así que a quien, bueno, cualquier cosa pueden buscar lo que hacemos en institutomindfulness.cl, en Instagram, Instituto Mindfulness. Tenemos 4 diplomados, cursos de introducción al mindfulness. Si alguien quiere comenzar a practicar meditación, el próximo lunes, no sé si alcanza a estar publicado eso, partimos con un curso de introducción al mindfulness. La profesora Fernanda Hansen es muy buena y sí. este curso se da cada 2 meses, así que es otra cosa que es bueno saber. Nosotros damos un curso de introducción al mindfulness con cierta frecuencia. Oh, Y cualquier cosa nos pueden escribir, tenemos un correo, pueden escribirnos por Instagram. mm. Encantados de conversar. Gracias.